El mundo sin dinero. El movimiento espiritual del hombre por la ley de la posición social. Cualquiera que alguna vez haya observado atentamente el vuelo de los pájaros por el aire, seguramente no podría dejar de notar cómo para que los pájaros permanezcan en el aire, necesitan mover sus alas repetidamente. Las alas utilizadas a la mayor velocidad son una condición de vuelo para todos aquellos aves que quieren despegar y además mantenerse en el aire. Es el elemento aire con su sustancia gaseosa el que requiere que todas las criaturas voladoras liberen constantemente su fuerza con tal suficiencia que, en última instancia, pueden confiar en la permeabilidad del aire que de otro modo sería obvio de ascender muy alto en el aire. Y así como ocurre con el impulso en todas las criaturas de la naturaleza, así será exactamente lo mismo en el futuro con la vida humana en la Tierra. El hombre en la Tierra debe volverse permanentemente móvil para moldear y mantenerse su posición en la sociedad. El impulso del espíritu debe convertirse en carta de presentación para una vida bendecida en la tierra. Solo el impulso del espíritu debería ser una confirmación de que progresa correctamente hacia arriba, no solo espiritualmente, sino también socialmente aquí en la tierra. Todo lo demás resultará insuficiente para ascender. Ningún otro tipo de movimiento será suficiente para hacer que una persona en la tierra sea socialmente digna de confianza para los demás. Por lo tanto, en el futuro será necesario que cada uno haga un esfuerzo permanente de movimiento espiritual a través de la acción emocional alerta, porque sólo así se demostrará su capacidad saludable para ser partícipe pleno del mundo de las personas. Un movimiento que sea beneficio para toda la vida armoniosa en la Tierra y esté conectado con un alto objetivo espiritual, será una confirmación del verdadero valor social del hombre. Es la demanda de la ley del movimiento la que lleva consigo la gracia de una salud duradera para toda la vida en la creación. Y es el uso actual del dinero entre personas lo que se ha convertido en un obstáculo para este sano movimiento. Cualquiera puede verlo si solo quiere verlo. Por esta razón, el dinero se convertirá en algo que será superado en la próxima etapa de la vida en la Tierra, en el próximo periodo de desarrollo más valioso y, por lo tanto, en una herramienta completamente inadecuada para mantener la ley de dar y recibir. Durante un tiempo, al comienzo mismo de su uso en la antigüedad, el dinero quizás pudo servir para algo bueno en el esfuerzo de las personas por captar el valor de las cosas y de sus propias actividades a través de él, pero al final todo esto se convirtió en uno de los mayores obstáculos para expresar el valor del nivel espiritual de madurez y, por tanto, el verdadero valor de una persona. Aunque pueda parecer así para aquellas personas que todavía creen en la idea de que el dinero es lo que mantiene a la humanidad en el movimiento necesario, incluso hoy en día, es exactamente lo contrario. El dinero se ha convertido en un obstáculo que obstaculiza enormemente el verdadero desarrollo de la humanidad en la Tierra. Y llegó el momento para que la gente entienda que algo tan engorroso como intentar captar en un ancla material el movimiento vivo de la vibración espiritual del hombre a través del dinero ya no puede tener lugar en la tierra.
El dinero no se ha convertido en una confirmación del impulso espiritual de las personas, sino que de hecho es una capa intermedia creada por el intelecto durante un largo periodo de tiempo que distorsiona por completo una expresión tan importante del propio estado espiritual y la necesaria formación de las condiciones para la vida aquí en la tierra originalmente, cuando nunca debería haber habido ninguna diferencia aquí en la tierra. Sin embargo, así gradualmente el mundo terrenal se fue desprendiendo de todo lo demás en la creación y se alejó de las condiciones terrenales de la vida social para reflejar fielmente el valor espiritual interno de cada persona individual. Ha llegado a formas completamente opuestas, donde a menudo es cierto que el dinero solo expresa el trabajo de la mente fría, pero no el valor del espíritu. Rara vez encontramos armonía en ello. Todavía hoy es casi seguro que personas de alto rango social que logran esto precisamente con la ayuda del dinero están profundamente dormidas espiritualmente y por el contrario, personas que metidas por el dinero parecen desconocidas en la tierra son vistas por la luz como aquellos que son del más alto valor espiritual. Todo esto solo permite un estado que, debido a la maldad que prevalece en el uso del dinero, crea condiciones sociales que son completamente incompatibles con el valor espiritual de las personas. Podemos verlo en muchos lugares, en innumerables formas. A menudo son las personas las que son mayores donadores de sentimientos puros por los demás a la hora de cuidar a sus vecinos o criar a niños más pequeños o mayores. También personas que arriesgan su salud y su vida para trabajar por la seguridad de los demás, que nunca son valorados en base al dinero y en función del estatus social actual como debería ser el como único hecho correcto. Y es junto a estas personas donde encontramos a quienes reciben dinero más allá de lo que sería mejor para su espíritu. Algunas personas vierten así su valor social porque su posición no corresponde a la excitación espiritual de su ferviente sentimiento por los demás, mientras que muchos simplemente se marchitan por tener suficiente o incluso exceso de dinero, porque su posición terrenal está marcada por el capricho y la avidez. Tendencia a diversas desviaciones del consumo, lo que siempre conduce a un empotamiento del sentimiento interior. Cuando el dinero proporciona con demasiada facilidad a las personas suficiente seguridad para una vida cómoda, muy a menudo podemos hablar de decadencia espiritual y, en consecuencia, social. Se puede considerar casi como una regla cierta, aunque no escrita, que provoca la alteración de la armonía y la tensión entre los pueblos de la tierra, algo que solo el hombre puede ver en la historia. Naturalmente, encontraríamos excepciones y realmente merecen un gran crédito si su posición terrenal, creada a base de suficiente dinero, no empotará al mismo tiempo su actividad espiritual. Desafortunadamente, no hay muchas personas así. En su mayor parte, el dinero hoy, como en cualquier otro momento, crea el terreno para que la gente caiga en un sueño espiritual. Entre otras cosas, sucede precisamente porque se han distorsionado los conceptos de avance y éxito.
El concepto de avance o éxito de una persona debe percibirse de manera completamente diferente a cómo lo es hoy entre la gente en la Tierra. Desde el punto de vista de las leyes de la creación, es posible llamar éxito en el caso del espíritu humano solo cuando él, mientras desarrolla sus dones y virtudes interiores, asciende espiritualmente y progresa a través de los niveles de la obra posterior de la creación hacia más cerca del hogar espiritual. Es decir, a los lugares transparentes de felicidad permanente que se encuentra en la obra original de la creación, en la parte puramente espiritual de la obra de Dios. Solo esto puede llamarse éxito para el espíritu humano. Por lo tanto, esto debería aplicarse correctamente en la percepción de las personas, incluso para el mundo terrenal de materia gruesa aquí. Sin embargo, el concepto de éxito aquí se asocia principalmente con el reconocimiento público de una persona que es admirada por otras personas o, además, con la cantidad de dinero. A menudo ambos se aplican juntos. En ambos casos, sin embargo, casi siempre se asocia de alguna manera con la riqueza y las posesiones. Por lo tanto, se trata de un cambio total en la comprensión de qué es lo que aquí en la Tierra determina el valor de las personas en su posición social. Se entiende de tal manera que aquellas personas que tienen talento y capacidad siempre se abren a camino en la sociedad de alguna manera y a través del dinero se vuelven influyentes y, por lo tanto, determinan en cierta medida el futuro desarrollo del mundo humano. Aunque especialmente hoy en día ya no se da el caso de que la forma actual de utilizar el dinero refleje también el valor intrínseco de las personas, se considera como norma que nadie piensa seriamente en ello. Sin embargo, el hecho de que hoy en día se puede conseguir dinero de muy diversas formas, es decir, de formas de vida nada honesta, no causa gran inquietud en muchas personas. Incluso se consideran un signo de cierta destreza, una astucia muy admirada en el mundo humano si alguien adquiere dinero por medios quizás no del todo honestos, y al final logra disfrutarlo de tal manera que el poder terrenal no le alcanza durante toda su vida terrenal. Hay miles de casos de este tipo en todos los países y eso hace que muchas personas internamente inmaduras quieran seguir esos malos ejemplos en la sociedad. Se escriben libros sobre esto, se hacen películas en las que estas personas vagan frente al público por heroes hacia quienes hay una admiración. Y en muchas personas se despierta la determinación de hacer lo mismo. Pero dejemos eso de lado. Para nuestra confirmación del deslive espiritual, basta con mirar a una persona que hoy vive con una determinada cantidad de dinero. Hay muchas personas que, bajo este influjo de provisión terrenal, dejan por completo de moverse espiritualmente y de desarrollar sus sentimientos porque las posibilidades externas de la vida no se lo exigen. Después de todo, compran todo lo que necesitan con dinero. Sin embargo, tal cosa no conduce al desarrollo de encuentros vivos con otras personas, que es una de las principales razones por las que el espíritu viene a esta tierra, de sentir la búsqueda de la armonía con otras personas en todos los momentos de la vida, es el tesoro más valioso que el espíritu debe descubrir y aprender a utilizar.
Hoy en día, la vida en la Tierra no se entiende ni siquiera parcialmente como parte del camino en el que se supone que una persona debe desarrollarse como personalidad espiritual. Esto solo es posible en constante movimiento en el sentido de la sensibilidad. Sin embargo, es la sensibilidad la que sufre mucho porque es golpeada por la lucha actual por las ganancias monetarias y también por la lucha por mantener la propia posición en la sociedad. A menudo hay un completo entumecimiento y ensordecimiento de todo lo más íntimo de una persona. Se destruye la benevolencia y con ello también la comprensión de que el dar emocional es una necesidad necesaria del espíritu humano para que pueda desarrollarse más hasta el nivel de la oscilación que es condición para alcanzar los niveles espirituales de la creación. En lugar del desarrollo y fortalecimiento del espíritu en su sensibilidad, podemos ver la parálisis progresiva, el sueño espiritual y la decadencia que resultan de ello. Esto se debe a que para estas personas ya no es necesario esforzarse en conexión con los demás para mantener y desarrollar una vida que vibra en armonía con ellos. A menudo ocurre lo contrario, pues las personas que han conseguido suficiente dinero para vivir dignamente, como dicen, no tienen más motivos para ocuparse de algo más elevado, es decir, de lo que está relacionado con la comprensión de la armonía de Dios que vibra en toda la obra de la creación, y mucho menos darle vida para ellos mismos y para otras personas. Esto necesariamente obstaculiza la vida en el sentido más importante de por qué el espíritu humano está en la tierra y generalmente conduce solo a desviaciones especiales de la verdadera armonía, que siempre debería ser parte de la vida humana en la tierra. No importa si se trata de despilfarro, esnopismo, ociosidad u otras cosas, sino siempre las mismas formas descaradas de disfrutar la vida sin pensar en si la riqueza alcanzada podría servir para algo más significativo. Estas son las consecuencias frecuentes de la sobresaturación del dinero en lugares donde todo el dar y recibir se transfiere al nivel del valor del dinero y la propiedad. Donde sobra dinero, las personas tienden a experimentar las más extrañas formas de decadencia espiritual, al igual que aquellos que, por el contrario, experimentan falta de dinero y en quienes todo lo relacionado con el desprecio, la envidia y el odio hacia todo lo que aparece en su percepción les parece más rico y por tanto viven en abundancia. Todo esto es siempre solo una desviación de la dirección humana del verdadero camino que debe desarrollar las virtudes en el hombre y, por tanto, los valores del espíritu. Además, como ya hemos dicho, estamos dejando de lado por completo de qué actividad procede el dinero de muchas personas. Por lo general, esto ya contiene muchas razones para decir que la forma en que tal o cual persona obtiene dinero está en total contradicción con la formación de una vida armoniosa en la tierra. Lo que necesariamente debe conducir como una especie de hilos del destino se puede resumir con más detalle. Basta decir que es un pisoteo del valor sagrado del interior humano,
Cuando toda la concentración de una persona en la opresión de la razón aquí en la tierra está dirigida, decidida y principalmente al beneficio y la posesión de la propiedad, a pesar de la verdadera esencia de la gran ley del dar y recibir, en la que es cierto que el verdaderamente fuerte es un dador y no un receptor. Es cierto que de los dones externos de la obra de la creación, solo aquellos que, en realidad, son todavía tan débiles en sí mismos que no pueden recibir en sí mismos la fuerza suficiente para ser el donante, obtienen principalmente. Sin embargo, cualquiera que sea una creación generosa bajo la sabia guía del flujo de fuerzas que fluye, es decir, que se haya posicionado correctamente en las vibraciones de la gran armonía, es un residente de pleno derecho que vive correctamente y este puede fluir cada vez más fuerza desde la fuente divina de la eternidad. Por lo tanto, tomar desde ajenos es visto en todas partes de la obra de la creación como una cierta expresión de inmadurez y debilidad. Por lo tanto, aquellos de lo que las personas están curiosas, lo que desean y lo que las mantiene despiertas durante la mayor parte de su vida en la tierra es para todos los habitantes maduros de la obra de la creación que residen en niveles superiores de luz, un signo de insuficiencia, debilidad y por lo tanto una razón para tener lástima por todas esas criaturas. Por lo tanto, el estado al que aspira la gente de la Tierra es todavía en la etapa de desarrollo, una prueba inexorable de subdesarrollo de la mayoría de la gente de la Tierra hacia un nivel superior de ser. Toda orientación a aprovechar los recursos de la materia es completamente opuesto a lo que en realidad debería dirigirse una persona nacida en esta tierra. El tentador no podría haber tenido más éxito que multiplicar entre los hombres este falso principio de encender la ley del dar y recibir. Y por desgracia, los hombres aceptaron este atractivo de ganancia y posesiones temporales en la tierra con una codicia que finalmente sorprendió incluso al propio Lucifer. Vio cómo su oferta caló entre la gente y, gracias a las posesiones y al dinero, solo se fortaleció trayendo consecuencias que se manifestaron como cada vez más devastación de los valores materiales y espirituales de la humanidad. En lugar de evolucionar hacia la luz, la mayoría de los esfuerzos de las personas tomaron una dirección cada vez más profunda hacia los densos hilos del destino. A los ojos de Lucifer, no podría haber mejor evidencia para el Creador de cómo la especie espiritual humana es débil y, por lo tanto, no pertenece a la creación. Fue de la forma en que los humanos literalmente saltaron sobre este cebo, que en realidad era una prueba elaborada, que Lucifer dedujo su tendencia a permanecer permanentemente criaturas débiles en la creación. Sin embargo, el amor de Dios buscó y encontró maneras de ayudar a la especie espiritual humana perdida en las materias. El punto de partida que traerá la liberación está cerca, aunque necesariamente traerá consigo el colapso de la mayor parte de todo hasta ahora. Por lo tanto, también es posible considerar el inminente efecto estremecedor del rayo de Parsifal sobre la humanidad y en la humanidad como un influjo auxiliar de fuerzas de la luz, que es lo único que puede traer a la Tierra la liberación de las personas de todos los bucles en los que se encuentran.
Y la ayuda más eficaz en esto para la humanidad serán los servidores esenciales, quienes ahora observan en primer lugar en todos los deseos humanos si la voluntad del espíritu humano está en armonía con la armonía general de la obra de la creación o si va en contra de esta armonía. Por lo tanto, ya no será como a uno le gustaría que las cosas sirvieran a sus intereses y deseos estrechamente limitados, sino cómo esta decisión del libre albedrío se relaciona con la armonía general de la obra de la creación. Se está terminando un largo periodo de cierto grado de madurez de las personas en la Tierra para ser reemplazado gradualmente por un tipo de radiación completamente nuevo que tiene que provenir en primer lugar del hombre, exigiendo su movilidad espiritual en la sensibilidad. Se puede llamar el momento que viene después del final del periodo de influencia maligna del inesperadamente fracasado arcángel Lucifer. Este periodo de muchos milenios de interferencia del tentador con la evolución de la especie espiritual humano en la obra posterior de la creación termina ahora con el rayo de Parsifal. Sin embargo, sus consecuencias seguirán descargándose durante algún tiempo debido al uso de muchos esfuerzos incorrectos, del mismo modo que la tensión acumulada en un circuito eléctrico debe procesarse antes de que el circuito pueda repararse y reforzarse posteriormente para alcanzar otro nivel de tensión, lo que, por su fuerza e inmediatez, quemó todos los anteriores. Debido a que el tejido esencial de los hilos del nuevo destino requiere espacio para el uso de todo el tipo de radiaciones acumulado en los hilos del destino de la humanidad, es difícil las líneas de tiempo terrestres que se conecten con ella aquí. De este modo, la recuperación puede realizarse más lentamente, acompañada de una especie de revivir dramáticamente los hilos fatídicos, o también puede contribuir a ello la mejor voluntaria de las personas, cuando muchas de las difíciles manifestaciones originales pueden entonces cerrarse simbólicamente, como un eco necesario del pasado. Sin embargo, en ningún caso serán necesarios siglos, ni siquiera largas décadas, para que se manifieste este cambio en el nuevo flujo de fuerzas, sino para el desvanecimiento y la posterior adaptación al nuevo periodo de desarrollo, un tiempo correspondiente al orden de las sociedades individuales. Lo más probable es que se proporcionan algunos años terrenales. En primer lugar, es necesario que todo desaparezca para que pueda ser reemplazado simultáneamente en el mundo material denso por el nuevo periodo de desarrollo que se avecina, que en los mundos más sutiles ya está muy cerca de esta tierra. Así actúa a nivel de su propia materia gruesa todo ser que ha sido llamado a cumplir la promesa. Bajo la marea constante del rayo de Parsifal, avanza para finalmente traer purificación y liberación a los hilos todavía amenazadoramente densos tejidos a partir de las acciones de los hombres en siglos y milenios pasados. Y el dinero como concepto que desde hace tiempo ha sobrevivido a la importancia temporal que tuvo entre los hombres, en un momento determinado será completamente superada. Dejará de tener su antiguo valor entre los hombres
porque la razón de la posición de los hombres en la sociedad y, por tanto, de todo lo relacionado con ella, se derivará más vívidamente de la base de cada día individual de la vida del hombre. Nadie podrá vivir permanentemente de méritos anteriores sin intentar continuamente estar ahí para los demás espiritual y terrenalmente y dar a lo suyo el brillo de la bondad y de la sabiduría. Todo lo demás irá más allá de estos valores de la vida humana que se convertirán en la imagen definitoria de la humanidad pura para todos los demás. Y cada uno tendrá que esforzarse en esto, de lo contrario, será arrastrado al borde de toda vida social, porque con cada vacilación rápidamente se le escapará la ayuda, tanto la espiritual como la esencial. Esto se manifestará entonces de alguna forma también externamente, de manera bastante visible para otras personas, quienes podrán reconocer en ello la fuerza permanentemente aumentada del rayo de Parsifal, actuando así en el destino de todas las personas en la Tierra. Los métodos anteriores, en los que el dinero podía ayudar en parte de las personas a frenar estos fatídicos acontecimientos o incluso invalidarse completamente externamente en compañía de las personas mediante su redención, serán cosa del pasado. Al mismo tiempo, todas las pretensiones que hoy se hacen entre los hombres basándose en la mayor astucia de unos sobre otros, en lugar de considerarse exitosas, se convertirán en una garca y serán consideradas un motivo para el rechazo tajante de tales, algo como el que aún sobrevive entre los hombres de causarse daño unos a otros con el fin de obtener ganancias. Los pantanos extendidos por los tentadores en la tierra, en los que todavía se ahogan multitudes de personas fácilmente vulnerables, serán drenados por el rayo de Parsifal. Las heridas dolorosas serán curadas para que, en su lugar, junto con la curación, la fuerza de la luz puede derramarse en esta tierra, trayendo la promesa de aliento a las personas puras y abiertas interiormente, si voluntariamente emprenden el camino de la ascensión por sí mismas. Y a medida que la humanidad avance aún más en su iluminación en el futuro, aquellas acciones en las que una persona se centra principalmente en recibir en lugar de pensar en cómo dar sabia y responsablemente a los demás, se considerará una expresión de cierta discapacidad espiritual en una persona. Hasta ahora nadie se había planteado algo así, que el retraso espiritual también podría formar parte del estatus social de una persona. Sin embargo, está cerca de convertirse en una condición operativa constante para todos los que nacen en esta tierra, a pesar de todas las mentalidades de la gente en la tierra hasta ahora. La vida es impulsada por la gran ley del movimiento. Y debido a que la movilidad espiritual interna de una persona se convertirá en una cantidad que será una manifestación visible aquí en la tierra, en los efectos de las leyes de la creación, conducirá a un enfoque completamente nuevo de la vida de cada persona individual. Hay una cantidad sin precedentes del amor de Dios contenida en él, porque en última instancia traerá paz entre los hombres en la tierra,
esfuerzos alegres por el surgimiento y desarrollo en todos los campos de la actividad humana, que sólo entonces podrán traer los beneficios que contienen, cuya beneficia hasta ahora ha sido absorbida en gran medida por el dinero. Pero, por supuesto, todo esto debe percibirse como un desarrollo gradual de acontecimientos que sólo llegan a la Tierra en sus efectos iniciales. Seguramente para todos habría varias etapas intermedias en la vida, de modo que, por todo lo que se habla hoy, madurará y se convertirá en alguien que busca el valor de su vida principalmente en poder ser dador. Dar es una bendición que gradualmente debe incorporarse al pensamiento de las personas como parte necesaria de la construcción de una nueva vida. Quien encuentra en la ley del dar y del recibir esa grandeza de bendición hasta ahora oculta, que está contenida precisamente en el dar, en primer lugar, avanzará ahora en gran parte de su desarrollo espiritual. Dar abre la posibilidad del flujo de fuerzas que hasta ahora debían permanecer retenidas a la humanidad por su forma de pensar y actuar. En el dar está contenido el conocimiento de la sabiduría madura que pertenece a todos, a quienes se les ha permitido ingresar al hogar espiritual en los niveles de luz en la creación. Deseamos ahora que el mayor número posible de personas despierten del sueño del espíritu para que la iluminación pueda llegar a esta tierra. Los primeros pueblos ya hoy luchan por esta novedad en las más diversas formas de dar a los demás. Estos son los portadores de la verdadera iluminación espiritual. A ellos se les debe gracias por mantener su sentimiento en movimiento incluso en los tiempos actuales, cuando requiere un gran esfuerzo, porque la adversidad de no comprender a las personas espiritualmente dormidas es grande. Por lo tanto, la luz considera a estas personas como verdaderos portadores de la cruz de la verdad.